Hola, continuamos con nuestros vídeos de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema 2 de este bloque, naturaleza de la luz y onda electromagnética. En el vídeo anterior representamos el principio de Huygens y lo aplicamos para demostrar la ley de la reflexión y la ley de la refracción, ¿de acuerdo? Es muy importante conocer el principio de Huygens para intentar explicar los fenómenos de propagación de la luz. Recordar que es un principio que conecta un poco con el carácter geométrico de la óptica geométrica y a su vez con la suposición o la premisa de que la luz es una onda y que al ser una onda se propaga con unos frentes de onda tal y como expresa el principio. En el vídeo de hoy vamos a comentar dos fenómenos que están íntimamente conectados con la refracción y que aparecen a menudo en problemas de selectividad. El primero de ellos, que es el que tenemos aquí, el 8.1, la lámina de caras planas y paralelas cada vez aparece menos, y el que veremos después, el 8.2, es un problema bastante común en selectividad. Pues bien, vamos a suponer que tenemos un haz de luz que incide de manera oblicua sobre una lámina que tiene caras que son planas y paralelas, ¿vale? Podemos pensar que esa lámina pues es de vidrio o de metacrilato y que tiene un cierto grosor. Vamos a hacer un pequeño dibujo de esta lámina. Imaginemos que la lámina pues puede ser perfectamente de esta manera, ¿vale? Entonces, esta lámina tendrá un grosor o un espesor que llamaremos E, y el rayo de luz, imaginemos que incide de manera paralela al suelo, ¿no? Sería el rayo incidente. Tenemos que dibujar nuestra normal. Estaría la normal. Y evidentemente este rayo, como va a pasar de un medio que es el aire al vidrio, se va a refractar, pasa de un medio que es menos refringente a otro más refringente, luego se acerca a la normal. Por ejemplo, así. Y llega de nuevo a la otra cara de la lámina. Al ser paralela a la cara por la que se ha refractado el haz de luz previamente, se da la curiosa situación de que el rayo emerge de nuevo de la lámina con una dirección y sentido paralela a como venía de manera incidente antes de penetrar en la lámina. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el rayo, esto sería el rayo 1 ya refractado definitivamente, y podemos decir sin temor a equivocarnos de que va a salir el rayo emerge paralelo al rayo incidente. Vamos a expresar aquí en una lámina de caras planas y paralelas, el haz emerge de la lámina de forma paralela al rayo incidente.
Lo que ocurre es que evidentemente no continúa exactamente con la misma, en la misma línea, ¿no? En la misma progresión, sino que está de alguna forma desviada. Esa desviación va a venir determinada por una cierta distancia que vamos a llamar D. ¿De acuerdo? Pues bien, y para la explicación vamos a llamar al punto de incidencia A y al punto de emergencia del rayo final B. Tenemos un ángulo de incidencia I y un ángulo de refracción R. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí un ángulo de refracción R. Y fijaos que si hacemos la progresión de la dirección y sentido del rayo incidente, como tenemos ahí marcado con la línea discontinua, podemos ver un nuevo ángulo que vamos a llamar I menos R. ¿Por qué sabemos que es I menos R? Porque si nosotros continuamos el rayo incidente y continuamos la normal, vemos que el ángulo de incidencia es opuesto con el vértice con el ángulo que voy a dibujar aquí. Por lo tanto, esto sería también el ángulo de incidencia. Como una parte de ese ángulo de incidencia es el ángulo refractado R, pues lo que queda va a ser I menos R. Además sabemos que I va a ser siempre mayor que R, porque como aquí tenemos un medio N, que es el aire, y aquí tenemos un medio N', que será el vidrio, pues sabemos que el rayo al refractarse se aproxima a la normal, como hemos dicho al principio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo interesante aquí en este experimento, que la lámina de caras planas y paralelas pues se emplea precisamente en experimentos de óptica o en algún dispositivo instrumental, con la idea de desviar los rayos para que se dirijan hacia donde a nosotros pues, nos interese, por el motivo que sea. Podemos tener la seguridad de que lo que nos interesa es poder calcular la desviación de este rayo, porque al final lo que a mí me interesa es colocar aquí la lámina de manera que el rayo se desvíe la distancia D que a mí me interese. Por lo tanto, empleo este dispositivo para desviar la distancia de el rayo de luz o el haz de luz. Por el motivo que sea. Puede ser un motivo experimental, un motivo para un dispositivo, para lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, el objetivo está en determinar esta distancia D, porque a lo mejor yo quiero desviarlo 5 milímetros o 10 milímetros, la distancia que sea. Tengo que determinar
la distancia D. Es evidente que en función de la lámina plana y paralela que yo coloque, la desviación será mayor o menor. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a intentar deducir el valor de esa distancia. Si nosotros miramos este ángulo que hemos visto puesto por el vértice y el ángulo de incidencia, vemos que I menos R forma un triángulo rectángulo con la distancia D puesta en el punto B hacia arriba y con una hipotenusa de distancia AB, el segmento AB del interior de la lámina. De forma que, voy a hacer el dibujo aquí con el láser para que se vea, esto sería la distancia B y aquí tendríamos este triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo decir que el seno de I menos R tiene que ser igual a cateto opuesto D partido por el segmento AB. De manera que D será el segmento AB por el seno de I menos R. ¿Cuál es el problema? Que el segmento AB, la distancia AB, en general es un dato muy difícil de conocer, porque claro, saber cuál va a ser la dirección que toma el rayo exactamente, con precisión, porque siempre hay que pensar que los experimentos de óptica, los instrumentos ópticos van buscando una precisión muy elevada, pues esa distancia es muy difícil de saber. Es muy difícil conocer la distancia AB, por lo que busco otra relación. ¿Dónde voy a encontrar esa relación? Pues en otro triángulo. Aprovecho el ángulo de refracción y construyo un triángulo rectángulo que sea tal que así. ¿De acuerdo? De manera que tengo el espesor de la lámina como cateto y la distancia AB como hipotenusa, el espesor E. De manera que puedo decir que el coseno del ángulo de refracción va a ser igual al espesor de la lámina, cateto contiguo, partido por el segmento AB. El espesor va a ser igual al segmento AB por el coseno del ángulo de refracción. Evidentemente, el espesor de la lámina es un dato conocido, porque las láminas, pues yo para el dispositivo experimental que yo quiera montar, pues ya busco yo la lámina del espesor que a mí me interese. Luego el espesor es un dato conocido. De aquí ya tengo dos ecuaciones, la de la distancia y la del espesor, que ambas tienen el segmento AB. Por lo tanto, puedo hacer una igualación de tal modo que me queda que el espesor partido por el coseno del ángulo de refracción tiene que ser igual a la distancia de separación, de desviación del rayo incidente partido por el seno del ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción. Y de ahí puedo extraer mi relación que me proporciona la distancia de desviación, que es el seno de I menos R multiplicado por el espesor y partido por el coseno de R. Esta expresión, que se deduce
con conocimientos de trigonometría, nos permite escoger la lámina que nos interese en función de su espesor, conociendo el índice de refracción del medio de la lámina, puede ser el vidrio, por ejemplo, 1,5, y conociendo el espesor se puede deducir la distancia que se va a desviar mi rayo. Pues con el índice de refracción, conociendo el índice de refracción del aire, que vale 1, puedo determinar, conociendo el ángulo de incidencia, que eso también es conocido, yo coloco mi lámina en el ángulo que me interese, puedo saber el ángulo de refracción y ya desde ahí pues deducir mis 3 datos para sacar el valor de D. ¿De acuerdo? Como podemos comprobar, es un ejemplo de dispositivo experimental óptico muy utilizado y muy sencillo para deducir lo que nos interese en cada caso. Vamos a pasar al siguiente fenómeno de refracción, muy interesante, que es el que se conoce como ángulo límite y reflexión total. Pues bien, este fenómeno se tiene que dar en unas condiciones especiales. En los casos en los que la luz viaje por un medio de índice n y alcance la superficie de separación con otro medio de índice n', tal que, y aquí es donde viene la relación importante, el índice de refracción inicial es mayor que el índice de refracción final, n mayor que n', puede tener lugar el fenómeno conocido como reflexión total. Luego de entrada ya estamos condicionando a que sean dos medios de índice de refracción distintos y la luz pasa de un medio de índice n a otro medio de índice n menor. Por ejemplo, la luz pasa del agua al aire, del vidrio al aire, ¿vale? Como ejemplos típicos. Vamos a ver qué queremos decir con reflexión total. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una superficie de separación y nuestra normal, índice de separación n' y n. Para que se vea que estamos en una condición n mayor que n'. Distinta, digamos que n es mayor que n', vamos a suponer, por ejemplo, agua y aire, para que no se nos olvide, pues voy a hacer los rayos incidentes de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que sucede cuando nos encontramos en una situación así es que imaginemos un rayo que incide en la superficie de separación. Entonces, ¿qué pasa? Que su ángulo de incidencia, si a este lo llamamos 1, va a ser menor que el ángulo de refracción, porque pasamos de un medio más denso a otro menos denso y entonces el rayo se separa de la normal.
Digamos que por ejemplo, pues puede tener una refracción de este tipo, 1'. Si yo voy ampliando el ángulo, voy haciendo crecer el ángulo de incidencia, evidentemente va a ir aumentando el ángulo de refracción. Pues va a llegar un momento que es conocido como ángulo de incidencia límite, en el que ya no puede aumentar más el ángulo de refracción, ya no se puede separar más de la normal. Y el rayo se refracta de manera que nace o emerge del medio paralelo a la superficie de separación. Es decir, su ángulo de refracción es de 90 grados. Y ese ángulo de incidencia se conoce como ángulo límite. Vamos a posicionar como rayo 3 el ángulo límite. Y entonces mi rayo emerge paralelo a la superficie de separación. Pues para cualquier ángulo de incidencia mayor que el ángulo límite, ya la refracción no va a ser posible y se produce la reflexión total. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar epsilon 1 y epsilon 2, que serían los ángulos de incidencia de los rayos 1 y rayo 2, son ángulos de incidencia menores que el ángulo límite que nosotros hemos llamado epsilon 3 y que normalmente pondremos el imp, o también se puede poner epsilon crítico, también se le llama ángulo crítico. Si el ángulo de incidencia es el ángulo límite, es decir, epsilon 3, el ángulo de refracción es de 90 grados, como podemos comprobar aquí en el dibujo. Y por último, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, entonces se da la reflexión total. Vamos a deducir cómo calcular ese ángulo límite. Muy fácilmente, utilizando la ley de Snell, suponemos n' seno de epsilon prima
Si R es igual a 90 grados, entonces epsilon es el epsilon límite o ángulo límite. De forma que tendríamos n seno de epsilon límite es igual a n' seno de 90 grados. El seno de 90 grados vale 1, por lo que finalmente seno del ángulo límite va a ser igual a n' partido por n. Y esta es la expresión a recordar para deducir el ángulo límite. No hay que aprendérsela de memoria, sino tener claro que empleando la ley de Snell, pues yo puedo deducirla imponiendo la condición de que el ángulo de refracción sea 90 grados. Aquí hemos puesto por palabras lo que podemos expresar mediante fórmulas matemáticas con la ley de Snell. Si epsilon, si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo límite o ángulo crítico, pues entonces va a haber refracción normal, digamos, y si es mayor, pues va a haber reflexión total. Aquí hay un hecho que es interesante mencionar, y es que el ángulo límite, o sea, este fenómeno pone de manifiesto algo que la óptica geométrica no permite demostrar, pero que si pudiéramos avanzar en el estudio de la óptica ondulatoria lo podríamos ver. Y es el hecho de que siempre que un haz de luz o una onda en general llega a la superficie de separación de dos medios, no tiene lugar o la reflexión o la refracción, independientemente de si el índice inicial de refracción inicial es mayor o menor que el otro. Ahora mismo estoy hablando en general. Siempre que la onda llega a la superficie de separación, tiene lugar tanto la reflexión como la refracción. ¿Por qué? Porque en función de las propiedades de los medios que estén en juego, pues la luz o la onda en cuestión podrá reflejarse, o dicho de otra manera, transmitirse al nuevo, podrá refractarse o transmitirse al nuevo medio en un porcentaje y será reflejada, permanecerá en el medio inicial en un porcentaje, en una parte. Parte de la energía se refracta, parte de la energía se refleja. Y eso se mide con unos parámetros característicos de cada material, de cada medio, que se llaman pues la transmitancia y la reflectancia de un material. Que no tiene por qué ser solamente el agua o el vidrio, los metales, el medio que nosotros queramos analizar, pues tendrá un grado o un nivel de reflectancia, es decir, la facilidad para que el material refleje la onda en cuestión, o una transmitancia, la capacidad para que el medio admita a la onda, es decir, la haz de luz, y por lo tanto provenga del medio inicial y se refracte. Sin embargo, cuando nos encontramos en el fenómeno de la reflexión total, que aparezca el término total nos está indicando que ya no se produce, por un lado, reflexión y también refracción a la vez, sino que únicamente se da la reflexión total, como se indica en el haz de luz 4, en el rayo 4, 4'. El motivo es que se alcanza un punto límite, ese ángulo límite, y entonces ya por la incidencia de la luz o de la onda en ese medio se impide que haya transmitancia, que haya refracción. Matemáticamente se ve muy bien, porque si nos damos cuenta, la ley de Snell tiene dos valores numéricos, n y n', y luego tiene dos senos. Si nosotros condicionamos a que epsilon' sea igual a 90 grados, entonces nos queda lo que hemos visto, que el seno de epsilon límite o crítico es n' partido por n.
Pero es que además el seno de un ángulo está acotado entre -1 y 1. En este caso, como nuestros ángulos de incidencia y de refracción se dan entre 0 y 90, pues está acotado entre 0 y 1. De manera que esta división, n' partido por n, no puede ser nunca mayor que 1. De ahí que tengamos la condición de que n sea mayor que n'. En ese caso, esta división siempre será menor que 1. A lo sumo podría valer 1, pero entonces no estaríamos en la superficie de separación de dos medios distintos. Esta es la condición, digamos, matemática para que tenga lugar la reflexión total. Y además es total porque ese ángulo límite marca una frontera entre la posibilidad, como he dicho antes, de que haya reflexión y refracción a la vez o de que haya únicamente reflexión. Nosotros no vamos a estudiar la reflexión y la refracción a la vez porque no vamos a entrar en el estudio de parámetros de transmitancia o de reflectancia, pero bueno, es importante saberlo porque al final en el día a día, en la vida cotidiana, uno observa, por ejemplo, en una piscina cómo se generan reflexiones de la luz solar, porque se observan pequeñas zonas donde se refleja la luz y evidentemente hay también refracción, porque sin uno meter la cabeza dentro del agua puede ver algo del fondo de la piscina y para ver algo necesitamos que esté iluminada. Por lo tanto hay parte de la luz que penetra en el agua y parte de la luz que se refleja. Igual ocurre en un vaso con agua o en otros tipos de fenómenos. Por lo tanto, la reflexión y la refracción están en continuo funcionamiento. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya hemos visto estos dos fenómenos y que de alguna forma pues, nos ponen ya en posición para poder atacar problemas de selectividad relacionados con la reflexión y la refracción de ondas desde la perspectiva de la óptica geométrica.